Buenas noches, el Señor les bendiga. Estoy nuevamente con ustedes para que juntos disfrutemos un tiempo en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Hacedor, para que juntos disfrutemos de la maravillosa palabra de nuestro Dios. Quiero bendecir sus vidas y quiero invitarles a que juntos me acompañen a este paseo por la palabra del Señor para que entre nosotros podamos reunir más y más esperanzas de vida a través de la palabra de nuestro Dios. Quiero que juntos oremos y que juntos clamemos en la presencia de Dios, su presencia delante de cada uno de los hombres y delante de todos y cada uno de aquellos que lo honramos y lo glorificamos. Y por eso quiero que oremos. Yo les invito a que cierren sus ojos, a que inclinen su rostro y a que podamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a volvernos a Él. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Me siento maravillado, Señor, de ser tu hijo. Nos sentimos maravillados, Señor, de ser tus hijos. Hoy, cuando escudriñamos tus escrituras, Dios, estamos felices, Padre Santo, de ver todas las maravillas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Todo lo que tú quieres darnos y todo lo que está escrito allí, Señor, que nos alienta a seguir adelante, que nos alienta a buscarte, que nos alienta, Señor, a ser cada día diferente, que nos alienta, mi buen Dios, a caminar contigo, amado Padre. Señor, gracias por todo lo que vemos, gracias por todo lo que tenemos y gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para darnos. Yo bendigo cada persona que está entrando en este momento, esta conferencia, Señor, y doy gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda a ser cada día mejores, Padre. Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, yo te alabo y te doy gracias, Padre mío. Amén y amén. Mis amados, hoy tengo un tema bien interesante, bien importante. Me ha parecido bien importante compartir este tema, ya que ayer estuvimos viendo un poco en la palabra del Señor por qué estamos de esta manera y por qué estamos pasando por estas situaciones difíciles. Y llegamos a la conclusión de entender que es porque el hombre no busca de Dios, porque el hombre ha tenido una moralidad bien olvidada. Y hoy titulé esta enseñanza, Volvamos a buscar a Dios. Ayer vimos cómo la moralidad del hombre estaba perdida, cómo el hombre no quiere buscar a Dios. Ayer vimos cómo no estábamos preparados para estar en la presencia de Dios. Y hoy quiero que juntos volvamos a buscar a Dios. Volvamos a buscar a nuestro Señor. Yo quiero que usted vaya, por favor, al libro de Sofonías. Es un libro muy pocas veces predicado, pero es un libro hermoso, es un libro maravilloso, es un libro que llena nuestras expectativas de gozo y es un libro que nos ayuda a estremecernos con lo que el pueblo hacía y cómo Dios no quería abandonar a este pueblo y cómo Dios no era indiferente al dolor y cómo Dios quería volver su pueblo a Él. Amén. Y nosotros podemos entender que en medio de de lo que estaba viviendo Sofonías, al igual que ayer en Habacuc, Sofonías estaba viviendo un tiempo bien difícil. ¿Y por qué? Porque Josías había sido el último de los reyes que podríamos llamar buenos del pueblo de Judá o dentro del pueblo de Dios. Y Sofonías había visto que todos los intentos para que estos reyes o para que Josías restaurara o retornara a la nación a buscar a Dios eran probablemente perdidos, eran probablemente olvidados, y Sofonías intentaba a través de todos aquellos hombres que su libro nos narra, o lo que el libro nos está narrando, de que el pueblo volviera a buscar a nuestro Dios. Y Sofonías tenía un mensaje principal bien interesante que tal vez usted y yo desconocemos, pero el mensaje que Sofonías tenía, o el mensaje que Sofonías quería compartir con todo el pueblo, era que habría un día cuando Dios viniera como juez, que vendría un día cuando Dios vendría como juez y que habría un castigo severo a todas las naciones.
pero sin embargo, después del juicio, nuestro Dios mostraría misericordia con todos los que hemos sido, con los que habían sido fieles a Él. Y por eso titulé esta enseñanza, volvamos a buscar a Dios. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque tal vez en estos momentos nosotros estamos recibiendo ese castigo. Tal vez hoy hay muchas de nuestras vidas o de las vidas que estamos frente a esta cámara que están pasando por situaciones bien complicadas. Pero ¿saben algo? Quiero decirte algo en esta noche. Es hora de que busquemos a Dios. Es hora de que usted y yo busquemos a nuestro Dios. Y quiero que en el libro de Sofonías, en el capítulo 2, en el versículo 1 hasta el versículo 3, usted y yo leamos la palabra de Dios. Quiero leerla a favor de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero leerte Sofonías capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Verso número 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El mensaje de Sofonías tenía una importancia bien relevante con respecto a lo que usted y yo estamos viviendo hoy. El mensaje de Sofonías es que todos nosotros vamos a ser juzgados por nuestra desobediencia, pero que si permanecemos fiel, Dios mostrará misericordia para con nosotros. Hoy, sin saberlo, usted quizás en esta noche, sin entenderlo, tal vez está pasando por una situación bien complicada, bien difícil, y todo es porque usted está en el propósito de nuestro Dios. Todos los que estamos pasando por condiciones adversas, por situaciones difíciles, todos los que estamos pasando por momentos bien dolosos, es porque estamos en el proceso de nuestro Dios. Y aquí en el capítulo 2 del libro de Sofonías, Dios a través del profeta nos da dos invitaciones. Yo quiero que tú anotes estas invitaciones hoy, porque estas invitaciones son bien importantes para ti y para mí en esta noche. Nuestro Dios a través de Sofonías, en capítulo 2, los primeros 3 versículos nos está haciendo dos invitaciones. Quiero que las anoten. La primera de ellas es que Dios nos está invitando a congregarnos. Amados, hoy cuando las iglesias están cerradas, hoy cuando estamos viendo cada vez más difícil el estar juntos, reunidos, hoy cuando estamos viendo que es más complicado que usted y yo estemos reunidos como pueblo del Señor, Sofonías o el Espíritu de Dios a través de Sofonías nos está haciendo una invitación bien interesante y es a congregarnos. Algunas personas están incumpliendo este mandamiento. La palabra dice: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. ¿Y saben por qué, amados? Porque cuando nosotros dejamos de congregarnos, pues simplemente nos vamos enfriando. La verdad, quiero hablar desde lo más profundo de mi corazón. Yo creo que cuando se vuelvan a abrir las iglesias, muchos de los que venían encarrilados o encaminados, caminando con el Señor, de los que estaban buscando a Dios, de aquellos que estaban fieles allí en la presencia de nuestro Dios, pues van a empezar un poco fríos, van a empezar un poco distantes, van a empezar un poco aislados de nuestro Dios, pero lo importante es que muchos que no se congregaban o muchos que no iban a buscar la congregación para alabar y glorificar el nombre de Dios, van a empezar a ir. Por eso el mensaje de Sofonías para con nosotros en esta noche es, primero, que nos está invitando a congregarnos, no dejar de congregarnos. Versículo 1 del capítulo 2 del libro de Sofonías, mira lo que dice la palabra. Dice: congregados
y meditad. La segunda invitación o la segunda cosa que nuestro Dios está poniendo frente a nosotros hoy para que usted y yo busquemos a Dios es que Él nos está invitando a reflexionar sobre nuestros pecados tan grandes. El día de ayer les hablaba un poco acerca de aquellas personas que no reconocían sus errores, que no han reconocido su condición, que no han reconocido su extravío, y lo que nuestro Dios nos está diciendo hoy es que reconozcamos qué tan pecadores somos. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer hoy es reconocer, reflexionar sobre nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si yo no reflexiono sobre mi pecado, sobre mi equivocación, si a mí no me importa, y perdónenme que sea tan escueto para hablar, si a mí no me importa lo que estoy viviendo, pues yo difícilmente voy a empezar a buscar a Dios. Quiero quizás hacer un paréntesis aquí y contarle algo. Si no te has dado cuenta que la unión, que el matrimonio en unión libre o que una relación en unión libre es pecado, nunca vas a ver la necesidad de buscar a Dios para tener ese arrepentimiento y poder empezar a solucionar todos y cada uno de tus problemas espirituales y todos y cada uno de las circunstancias que estamos viviendo pecaminosas en nuestra vida. Si no te has dado cuenta aún que honrar padre y madre es un mandamiento y que si no lo hago, estoy pecando, pues simple, iglesia, yo no puedo empezar a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco en mis padres, en lo que Dios me dio, la posibilidad de relacionarme con ellos, pues nunca voy a tener a Dios como Padre. Por eso el profeta Sofonías nos está haciendo estas dos invitaciones a través del segundo capítulo de su libro, donde nos dice la palabra: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Cuando Sofonías habla aquí de que somos una nación sin pudor, es porque nosotros, iglesia, no tenemos reparo alguno de pecar y pecar y pecar deliberadamente sin entender el propósito de nuestro Señor. Hoy le hablo a la juventud, le hablo a la niñez, le hablo a la adolescencia, le hablo a la adultez, a los ancianos, hoy le hablo a los matrimonios. Mis amados, es hora de reflexionar sobre nuestro pecado e inevitablemente buscar a Dios. Entonces, si usted y yo hoy trazamos como carretera esta invitación que nuestro Dios nos está dando en esta noche para que le volvamos a buscar a Él, podríamos darnos cuenta de algo. Es necesario hoy examinar nuestros pecados y empezar a congregarnos. Iglesia, seguramente muchos de los que nos congregábamos hace 3 meses, a hoy llevan 3 meses sin buscar a Dios, sin leer la Biblia, a hoy llevan 3 meses sin escuchar una predicación, a hoy llevan 3 meses sin ir a una iglesia, y no hay ningún reparo en eso. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen pudor de entender que nuestro Dios es un Dios relacional. Yo quiero que tú escribas esto allí en tu libreta. Nuestro Dios es un Dios relacional. Él es un Dios de relaciones. Por eso nos está invitando a congregarnos. Y tal vez no tengamos templos abiertos, o no tengamos iglesias donde congregarnos, hermanos, pero podemos congregarnos a través de un Zoom, de una teleconferencia, podemos congregarnos a través de WhatsApp, podemos visitar los hermanos. Quisiera un poco hablar acerca con algunos hermanos que se comunican con nosotros o que se conectan desde Guatemala. He visto noticias donde me dicen que los pastores de Guatemala han salido casa a casa a visitar a las personas en algunas provincias de Guatemala. Entonces, amados, qué importante es hacer esto. Si de pronto no te visitan, es hora de que tú salgas a visitar a alguien, es hora de que tú vayas a un hermano, a que le preguntes cómo está. Yo no puedo vivir en el silencio total, en un hermetismo cuadriculado de que si no me buscan yo no busco, de que si no vienen yo no voy. No, hermanos, la invitación de nuestro Dios para que volvamos a buscar a Dios está en que empecemos a congregarnos y que nos examinemos o reflexionemos sobre nuestros pecados
tan grandes. Iglesia, no cumplir esta invitación nos está haciendo cada vez más y más olvidados de la mano de nuestro Dios. Nos está llevando a ser hombres y mujeres sin pudor. Nos está llevando a eso. ¿Y saben por qué quiero decirles esto, amados? Porque la verdad nos queda poco tiempo. Nos queda tan poco tiempo y nosotros aún no tenemos la garantía de que ese decreto de Dios no se va a hacer efectivo en nosotros. Quiero explicarle esto. Nos queda tan poco tiempo que nosotros aún no tenemos una garantía de que nuestro Dios no cumpla el decreto o lo que él ha decretado contra un pueblo rebelde, un pueblo que le ha olvidado, un pueblo que ha dejado atrás a la búsqueda de Dios, a sus hijos, a aquellos que están tan presentes día a día en la búsqueda de nuestro Señor. Mira lo que dice el verso número 2. Antes que tenga efecto el decreto, óigase muy bien, ya hay un decreto contra los que han olvidado a Dios. Ya hay un decreto contra aquellos que hemos repudiado la presencia de Dios o han repudiado la presencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque aún la palabra nos dice que 2 de las 3 partes van a perderse. Si usted no lo cree, en la palabra lo dice. 2 de 3 partes se van a perder y la parte que queda va a ser probada como el oro para ver si somos pueblo de Dios. Por eso reflexionemos, examinemos nuestros pecados y empecemos a congregarnos como hermanos, empecemos a congregarnos como familia de Dios, empecemos a congregarnos como hombres y mujeres que estamos interesados en apartarnos del pecado, en dejar atrás lo que hemos vivido y en olvidar lo que quedó ciertamente tras de nosotros. ¿Y todo por qué, iglesia? Porque hay un decreto de Dios en nuestras vidas que al rebelde lo mira Dios de lejos. Y eso es lo que yo te estoy hablando en esta noche. Por eso la invitación es a que tú y yo volvamos a buscar a Dios. Yo no sé si tú tienes a tu esposo allí, yo no sé si tú tienes tu esposa, no sé si tus hijos quizás están sentados allí contigo, pero es hora de que los mires fijamente a los ojos y le digas, es necesario volver a buscar a Dios. Es necesario ver en la sonrisa de un niño la presencia de Dios. Es necesario ver en la mirada de un anciano la presencia de Dios. Y es necesario ver en la cara del hermano el amor de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué, hermanos? ¿Y saben por qué, iglesia? Porque hay un decreto dado para con los rebeldes. Y yo quisiera que usted me entendiera lo que le estoy diciendo. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿y cuándo me diste de comer? ¿Y cuándo me vestiste? ¿Y cuándo me visitaste en la cárcel? Y la respuesta es, cuando lo hiciste con uno de mis hijos, cuando lo hiciste con uno de mis amados. Iglesia, es necesario empezar a congregarnos. Y la verdad, se me está yendo el tiempo porque el tema es muy largo, el tema es maravilloso y el tema nos va a dejar una gran enseñanza. Entonces, no hay garantía, iglesia, de que este decreto de Dios se cumpla en nuestras vidas. No hay garantía de que no se haga efectivo y no hay garantía de que este decreto no llegue a darse en medio de nuestras vidas. He venido hablándoles hace algunos días acerca de aquellas personas que mueren sin Cristo, acerca de aquellas personas que en vida olvidamos a los seres que amábamos y después de muerte entonces ya queremos volverlos a tener o no valoramos lo que teníamos. Hermanos, es hora de valorar las iglesias y quiero invitarles también. Tal vez tenemos personas que han estado muy distantes de Dios. Tenemos personas que han estado olvidadas de Dios o no olvidadas de Dios, han estado olvidando a Dios y yo quiero decirles algo, amados. Dios es único e irreemplazable. Acá el libro de Sofonías, capítulo 2, nos dice en el verso 1, congregaos, que es que el empleo, que es que el trabajo, que es que mi papá, que es que mi esposa, que es que mi mamá, no hay nada más importante
que buscar a Dios. ¿Saben por qué, amados? Porque el decreto fue dado. El decreto fue dado. Vamos a tener un accidente, vamos a pasar por un desierto, nos van a robar, yo no sé qué pueda pasar en medio de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Dios te está mandando una alerta. El juicio aún no ha llegado. Anote esto, iglesia, el juicio aún no se ha hecho efectivo. Lo que a ti te está pasando, ese accidente, ibas por la calle y te cayó un árbol, ibas en el carro y te chocaron el carro, estabas en tu trabajo y alguien dejó caer algo y cayó sobre de ti, no lo mires como una mala suerte, míralo como un llamado de Dios que te está diciendo, y si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? Y yo quiero hablarlo con todos y cada uno de ustedes. Si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? ¿Saben por qué? Porque Dios nos está haciendo dos invitaciones. Arrepiéntase, no reflexionen de su pecado y empiecen a congregarse. Sofonías 2:1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre todos vosotros. No hay garantía. Colóquelo con lapicero rojo, resáltelo de una manera sobrenatural, de una manera diferente, colóquelo allí en su libreta. No hay garantía. ¿Que es que yo me bauticé? Sí, usted se bautizó, pero si usted no tiene una vida rendida a los pies de Cristo, usted va a entrar a el decreto de nuestro Dios, porque el bautizo no salva. Es que yo me casé, sí, usted se casó, el matrimonio no salva. Lo único que salva es una relación con Dios. Te lo voy a decir de otra manera para que tú me lo entiendas. La relación con Dios es lo único que traerá a tu vida salvación. Creo que está quedándonos claro. ¿Saben por qué, mis amados? Porque usted y yo no podemos pensar que son nuestros enemigos los que nos amenazan. Quiero hablar con estas personitas que amo mucho, que dicen, es que a la iglesia va alguien que yo no quiero, por eso no voy a la iglesia. No, ese no es tu enemigo. El verdadero enemigo eres tú mismo que te estás apartando de Dios. Estás dejando que el enemigo te robe la bendición de congregarte y de estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque es que si no es la iglesia donde va esa personita que no te quiere, pues escoge otro lugar donde quieras ir a adorar a Dios. Pero les cuento, iglesia, y quiero que lo anoten. Hoy estoy en el día de la anotación. No hay excusa. No hay excusa para no buscar a Dios. Les hablé del ambiente que tenía Sofonías cuando estaba escribiendo su libro y de cómo él quería que el pueblo se volviera a Dios, pero simple, el pueblo no quería volverse a Dios. El verso 3, mira lo que dice. El verso 3 del capítulo 2 de Sofonías dice, busquen a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y quiero decirle algo, iglesia, por tercera vez en estos primeros 3 versos nos está hablando del día del enojo de Jehová. Y cuando la palabra es redundante o cuando la palabra me está hablando de algo 2 o 3 veces en pocos versos, me está dando una explicación de lo que puede pasar a nuestro alrededor. Entonces, mis amados, no creamos que son nuestros enemigos. No es el enemigo el que te está haciendo olvidar a Dios. No es el enemigo el que no te deja reflexionar sobre los pecados que tú y yo hemos cometido. Y no es los enemigos los que nos hacen olvidar a la congregación. Somos tú y yo que tomamos decisiones erróneas sin contar con el juicio de nuestro Salvador. Y lo menos que quiero hoy ser una persona señaladora, porque cuando yo señalo, tengo que señalarme yo. Hermanos, la verdad, es individual la búsqueda de Dios. Que mi mamá, que mi papá, que mi tío, que mi primo, no. Tengo que empezar yo por reflexionar yo y tengo que empezar yo por buscar a Dios el día de hoy. Es la ira de Dios tan próxima. Ay, hermanos, es que esto me está doliendo.
es la ira de Dios, tan próxima, la que debe de angustiarnos, debe de preocuparnos, debe de asustarnos, preocuparnos, angustiarnos, asustarnos. Es la ira de Dios lo que nos tiene o nos debe de conmover el estar apartados de Dios. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis, estamos en medio de muerte, estamos en medio de pobreza, estamos en medio de dificultades y estamos con las iglesias cerradas. Imagínense pues cómo estamos viviendo nosotros. Y para acabar de gustar, olvidamos a Dios, porque la verdad, muchos han perdido el interés de orar, muchos han perdido el interés de buscar a Dios a través de la lectura de la palabra, y muchos han perdido el interés de anhelar la presencia de nuestro Dios. Y la verdad es la ira de Dios. Hay un pasaje en el libro de Gálatas donde dice que le estamos añadiendo ira a la ira de Dios. Y cuando yo leo esto en el libro de Gálatas me preocupo. Cuando yo leo esto yo me pongo alerta. Cuando yo leo esto yo digo, Dios mío, bendito, ¿será que mis actos están añadiendo ira a la ira? Porque añadirle ira a la ira es como añadir fuego al fuego, o es como añadirle rabia a la rabia, o es como incrementar lo que va a suceder, iglesia. No le añadamos ira a la ira de Dios. Con nuestros pecados son más que suficientes para que usted y yo estemos caracterizados para estar apartados de nuestro Dios. Por eso la invitación de Sofonías es: reflexionen y empiecen a congregarse. Reflexionen acerca de nuestros pecados y empecemos a congregarnos, empecemos a buscar a Dios, empecemos a caminar con nuestro Salvador. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque todavía hay tiempo para que tú y yo evitemos el juicio de Dios. Escribe eso con letras mayúsculas. Escríbelo eso en tu celular, en tu agenda, en tu tablet, en tu computadora, no sé dónde, en tu estado. Escríbelo de una manera sobrenatural y colócalo en los mensajes de Facebook, colócalo, envíaselo a todos tus amigos del WhatsApp, en el estado del WhatsApp. Coloca: todavía hay tiempo para evitar el juicio de Dios. Y usted me dirá, ¿cómo podemos evitar el juicio de Dios? Fácil, iglesia, solamente necesitamos volvernos de nuestros pecados, humillarnos, obedecer a Dios y buscarlo de corazón. Aleluya. Qué palabra la que el Señor nos está regalando en esta noche. Solo necesitamos volvernos de nuestros pecados, dejar de pecar. Solo necesitamos humillarnos en su presencia y obedecer a su palabra y empezar a buscar a Dios de corazón. Y esto quiero hablarlo con los que han dicho, todavía soy muy joven para buscar a Dios. Cuando tenga trabajo, busco de Dios. Cuando me case o cuando me separe, dirán algunos, ¿no? Pero decía un primo, pero lo importante, mis amados, es que usted y yo hoy nos volvamos de nuestros pecados, reflexionemos acerca de nuestros grandes pecados, nos volvamos de nuestros pecados, nos humillemos en la casa del Señor, nos postremos, lloremos, estemos allí en la presencia de nuestro Señor, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Señor, mira mi pecado, aparta de mí mi pecado, haz lo que decía el apóstol Pablo, o hagamos lo que decía el apóstol Pablo. ¿Por qué queriendo hacer lo bueno siempre hago lo malo? Ayúdame, Señor, aparta de mí este viejo hombre pecador. Humillémonos y obedezcamos a Dios en su palabra, que esta palabra sea el manual de vida, que esta palabra sea la ruta que usted y yo estamos colocando en nuestro GPS, que la palabra sea el Waze que nos lleva al destino al cual usted y yo queremos llegar, y ese destino es nuestra salvación. Hermanos, solo necesitamos esas 4 cosas. Muy fácil. Solo necesitamos volvernos de nuestros pecados, solo necesitamos humillarnos, solo necesitamos obedecer a la palabra de Dios y solo necesitamos buscar a Dios. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no se consuma contra nosotros. Y recuerdo por un instante
aquel pasaje cuando Sodoma y Gomorra no se encontraron personas justas, no se encontraron personas dignas de buscar a Dios, que esa ciudad fue destruida. Que esa ira no caiga sobre nosotros en esta noche. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque el juicio de Dios llegará después de una larga advertencia. Anótelo, por favor. El juicio de Dios llegará después de una larga advertencia. ¿Y saben qué es lo peor? Usted y yo no vamos a tener excusa alguna. Usted y yo no vamos a tener excusa. El Señor nos va a decir: les mandé pandemias, les mandé hambres, les mandé virus, les mandé enfermedades, les mandé cantidades de cosas, terremotos, rumores de guerra, se levantó nación contra nación, y ustedes nunca entendieron que el juicio de Dios se estaba acercando. No hay excusa. ¿Y saben por qué? Porque no queremos reflexionar sobre nuestros pecados y no queremos congregarnos. Iglesia, es hora de que empecemos a amar nuestras congregaciones. Es hora de que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que nuestras congregaciones nos necesitan, que las iglesias que están soportando el peso de 3 o 4 meses cerradas, hoy necesitan más y más de ti. Cada apoyo que tú puedas darle a tu iglesia, a tu pastor, cada apoyo que tú puedas estar ahí, frente a la batalla, en la primera fila, de congregarte, de incitar a un ayuno, de ir a una reflexión bíblica, de buscar la presencia de Dios, va a ser un baluarte sobre el cual vamos a soportar este tiempo difícil, hermanos, porque ¿saben algo? No tenemos excusa. No hay excusa. Usted y yo no tenemos ninguna excusa, porque en medio de la prueba, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, nos apartamos, y lo que es peor, iglesia, nos olvidamos de Dios y de su casa. Recuerde lo que dice la palabra. La palabra dice que vivimos en casas artesanadas, en casas muy bonitas, en casas muy organizadas, pero ¿cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está la casa de Dios? Quizás te has preguntado si la casa de Dios le han hecho algún arreglo, te has preguntado si la casa de Dios ya estuvo aseada, si la casa de Dios está preparada para cuando reabramos las iglesias podamos nuevamente ir a congregarnos. Estamos preocupados en todo el protocolo de bioseguridad que las iglesias necesitan, o simplemente nos pasa por acá y sale por acá y no es con nosotros. Que se preocupe el pastor de la iglesia. Lo hablo como pastor y lo hablo desde mi corazón. Iglesia, necesitamos recordar que es la casa de Dios, que no es la casa del pastor, ni es la casa de nadie más. Es la casa de Dios, la que tú y yo necesitamos hoy volver a abrir a través de nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestras súplicas. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque los profetas en el Antiguo Testamento, si tú lees el libro de Joel, si tú lees Habacuc, si tú lees Sofonías, te vas a dar cuenta de que ellos ofrecieron un escape del castigo venidero para el pueblo de Dios. ¿Y saben cuál era? Volveos a Dios. Caminen nuevamente con Dios, vuelvan a buscar a Dios. Aún Jesucristo, en el Nuevo Testamento, dio u ofreció una salida, un escape al castigo, y era: arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo que dijo Juan el Bautista, abriéndole el camino a nuestro Señor Jesucristo y abriéndole el camino a nuestro Salvador. Hermanos, es hora de volvernos a Dios. Es hora, como dice Sofonías, capítulo 2, 1, congregaos y meditad en vuestros pecados. No dejemos de congregarnos, no dejemos de meditar en nuestros pecados, en qué tan apartados estamos de Dios. No dejemos de mirar ese único escape del día del juicio de Dios, que es volvernos a nuestro Dios. Volvámonos a nuestro Dios. ¿Y saben por qué, iglesia?
me quedan 3, 4 minutos, quiero terminar esto que es importante, porque el Señor hoy a través de este pasaje nos dice 3 cosas importantes. Primero, que usted y yo tenemos necesidad de orar juntos. ¿Y saben por qué tenemos necesidad de orar juntos? Porque usted y yo tenemos necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. No hay ni uno solo que no seamos pecadores. Todos somos pecadores. Por eso nos está invitando el Señor a que oremos juntos por nuestros pecados, primera cosa. Segunda cosa que nos está pidiendo nuestro Dios el día de hoy para apartar de nosotros el día del juicio o el día en que vendrá el juicio sobre los pecadores, y es que roguemos para que podamos ser salvos. Lo que usted y yo tenemos que empezar a hacer es suplicarle a nuestro Dios que nos dé su reino celestial, que nos permita ver su gloria, que nos permita ver todo lo que Él tiene preparado para nosotros, todas aquellas lugares celestiales que Él ha preparado para aquellos que le aman. Y tercera cosa que el Señor nos está hablando hoy a través del libro de Sofonías, en el capítulo 2, en los 3 primeros versos, es que nosotros hagamos lo bueno humildemente, que humildemente hagamos lo bueno. ¿Y sabe qué es hacer lo bueno humildemente, iglesia? Que usted y yo obedezcamos a lo que dice la palabra de nuestro Señor. Vea, hermanos, saquémonos de la cabeza todo precepto, todo contexto que usted y yo tengamos de hombres y vivamos según lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo que dice la palabra del Señor es cierto, es real, es veraz, es eficaz, y el hombre puede decir lo que quiera, pero nunca va a tener el hombre más que hablar que lo que tiene Dios para contarnos. Entonces, mis amados, hoy es cuando el Señor nos está diciendo, voy a juzgarles. Quiero llegar a donde ustedes y que mi ira no los alcance. Por eso usted y yo no podemos decir, nadie me lo dijo. Anótelo allí. Usted nunca va a poder decir, nadie me lo dijo, porque la verdad, un día en la vida de nosotros en el cual nuestro Dios va a venir a juzgarnos. Vendrá un día en el cual nuestro Dios va a venir a juzgarnos, y hoy es el día de que usted y yo busquemos a Dios para obtener salvación. Quiero leerles esta palabra en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, y quizás, escúchelo muy bien, y quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor Jehová. Buscar a Jehová. Para eso Él nos da o nos hace 2 invitaciones el día de hoy, y una de ellas es reflexionen sobre sus pecados, y nos invita a congregarnos. No podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de vivir una vida rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Termino leyéndoles la palabra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 16, y quiero que usted la interiorice, la guarde en su corazón y la recuerde todos los días. Dice la palabra en Joel 2:16, dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Empecemos a congregarnos.